Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Viernes con Sabor a Viernes. Les habla Carlos Sánchez desde el estudio y en esta ocasión nos toca hacer dupla dinámica Así es, con Oscar Ibarra. ¿Cómo estás? se nos caen los soldados. Llega Sí, diciembre, llega el fin de año. Ya, mira, ya no viene Johnny, ya no tenemos su bonita cabeza flotante por sí, no, aquí. incluso ya le preguntamos, oye, ¿vas a estar? Y dice, no, no creo. Bueno, pues ni modo, pues nos No, va a tocar. pero está viajando para nuevamente darnos contenido a las redes de JC Medios, Sí. para visitar nuevamente otra de las sedes mundialistas en este gran trabajo que está haciendo. Así que si por ahí nos está viendo, le mandamos un saludo. Pero pues el trabajo tiene que continuar, Que luego nos muchachos. regaña si no Sí, estamos sí, aquí, ¿no? sí. Entonces Sí, también. sí. No, la verdad se encargó de prepararnos el programa, de recomendarnos los Sí, temas. sigue haciendo su Entonces, trabajo. está, pero no está presente. Me Así parece es. perfecto. Pues, ¿qué te parece si iniciamos con nuestro queridísima Liga MX? Porque, pues el día, bueno, esta semana inició ya como tal la liguilla. Así es. Tuvimos los partidos con polémica, desde todo, con desvelos para algunos. Sí, Que no, qué yo, manoseo le dieron al sí, tema de los horarios, ¿eh? La sí, verdad, sí, digo, ya estuvo, tema pasado ya con el arranque de estos cuartos de final, pero sí, partidos de muchas sorpresas, partidos en donde, quitando el tema del Toluca y tal vez el de el sí, Cruz Azul Chivas, dos equipos que vienen con la necesidad de ganar esta serie, como es el caso de Monterrey y como es el caso de Xolos, se van con buenas ventajas para sí. la vuelta. Sí, el tema Cholos que sorprendió bastante porque sabíamos que Tigres al final mueve no solamente muchísima gente, sino también un equipo con una nómina alta, a que se le ha invertido mucho dinero y pues Cholos que ha venido digamos, en un trabajo mucho más calmado, sin hacer mucho ruido, ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo su trabajo como tal, lo que tienen que hacer al final. Sí, y apegándose a lo que había sido toda la temporada regular para Xolos. Un Claro, equipo de claro. Tijuana que en casa fue de los más fuertes de todo el campeonato, pero que en las visitas le costaba un mundo. Y creo que para ellos la ventaja fue esa en esta serie de Sí. cuartos de final contra Tigres, porque arrancan en casa, le dan un golpe total sobre la mesa de esta serie con un 3-0 que, a ver, sabemos que Tigres en el volcán, con su gente, pesa, es una cancha y es una misión todavía pesada salir vivo del volcán para Tijuana, pero qué buena actuación. Y nuevamente se vuelve a manifestar el nombre de Gilberto Mora, Sí, apareciendo, sí, ha que me lo sido. querían suspender, me lo querían, Nada, que al medio nada. tiempo se fuera a Un dormir. saludo a la gente de Monterrey, pero Sí, sí, sí. sí Oye, fue un sí, poco O sea, yo incluso muy después regio del esto. resultado veía quejas de que no tendría que haber jugado el segundo tiempo. Pero bueno, ya obviamente Por con el favor, o resultado sea, en la por mano. favor. Pero qué bueno que no lo mandaron a dormir, qué bueno que jugó todo el partido y que sigue teniendo este tipo de actuaciones porque es increíble. Es el jugador, nos pasaban el dato en la semana, el jugador más joven en anotar en toda la liguilla, en la Wow. historia. Entonces sigue haciendo cosas importantes, sigue poniendo su nombre. Es Y momento, ¿no? sí, sí, sí. Y yo creo que pues asegurando incluso esa participación en el próximo mundial Sí, cien porque por ciento. es imposible con el nivel que está mostrando no verlo en la próxima Copa del Mundo. Sí, estoy de acuerdo y tal vez incluso dependiendo de cómo le vaya a México en Copa del Mundo que se antoja complicada la situación, pero independientemente de eso, yo creo que Gilberto Mora muy seguramente para el siguiente año estaría buscando su boleto al viejo continente, ¿no? Tal vez Sí, sí. buscar algún movimiento a Europa. Ah, pero veremos, ¿qué tiene que hacer Tijuana en Monterrey para no sucumbir y dejar ir una ventaja de 3-0, ¿no? Mira, Porque, yo creo que lo sí, decías, el volcán es sí va, complicado. va a ser un partido diferente, sobre todo porque Tigres, el pecado que tiene en la ida es, pues en ciertos momentos especular, en ciertos momentos hacer largo el partido. Y yo no terminé de entender, y es algo que viene haciendo Tigres a lo largo de este cierre de torneo, el no jugar con un 9 nominal, teniendo Sí, en la banca a Nico Ibáñez y a André Pierre Guignac, que termina ingresando incluso antes que Ibáñez, ya con el 2-0 en el partido. Entonces, sí va a tener que cambiar ese planteamiento. Yo entiendo que le han dado mucha prioridad al juego de Correa en este equipo de Tigres, pero sí tiene que plantear una cuestión diferente, porque por lo menos en este partido de ida le hizo falta pegada, le hizo falta ujú, punch al ujú. ataque de Tigres. Y ahí tienes a un histórico y a otro delantero que pues ha dado resultados cuando se ha parado ahí. Entonces no va a ser un partido sencillo. Tijuana defensivamente tiene que estar de 10 Tiene que ser puntos, impecable, tiene que ser impecable. impecable.
tiene que, sobre todo en el arranque del partido, no recibir gol porque además de no solo acercarse en el marcador, recibir un gol temprano y que la atmósfera Le generas ímpetu a sí, tu sí, rival. que la atmósfera se gire en contra tuyo, pues hace todavía más pesado el regreso. Pero sí va a ser un partido intenso, un partido donde por supuesto Tigres va a ir a buscar el resultado desde el minuto 1 Sí, y que yo creo que nos va a dar muchas emociones. Y veamos, ambos tienen, digamos, un historial curioso en liguilla. El Tigres tiene 13 partidos consecutivos sin ganar en liguilla. wow. O sea, Y un rato un dato que parecía a lo es mejor, hasta raro pensarlo, es ¿no? hasta raro pensarlo, pero entre empates y derrotas acumula 13 partidos de liguilla sin poder ganar. Wow, Recordando que, por ejemplo, el año pasado avanzan de cuartos de final empatando de último minuto ante Necaxa. claro, El Necaxa del es cierto. Arcamón, todavía con Paradela, Necaxa, con las últimas, con polémica. Entonces, sí tiene este equipo de Tigres esa deuda de Una pasar esa deuda. primera, esa barrera. Y por el otro lado, hace un año Tijuana ante Cruz Azul saca una ventaja de 3-0 en contra, en casa, y la termina perdiendo en la vuelta. Entonces, ambos tienen cosas que lavar de su historia reciente. Veamos qué termina pasando en este Estoy partido de de acuerdo, vuelta. creo que Tijuana si quiere pasar tiene que controlar los tiempos del partido y sobre todo ser mucho más, digamos, dominante en el mediocampo, que creo que es Así es. donde puede funcionar Sí, sí. Gilberto Mora una vez más, Así ¿no? es. Y pasando a otros partidos, ¿qué le pasó a la América de las liguillas, Esta, a la América de las tempestades, esta Carlos? semana, aficionadamente hablando, la he pasado horrible. O sea, sinceramente la he pasado muy mal. Ya hablaremos de lo que le pasó al Barcelona y a los Steelers, porque madre santa. Pero a la América en general no fue un buen partido. Se nota muchísimo cuando no hay un 9 como tal. Cuando están mal Cendejas. Algunos errores de Jardiné me parece a mí el hecho de haber sacado el rayito temprano. eh, Seguir dándole oportunidades a jugadores que ya no se las merecen como Lichnowsky, ¿no? O sea, me parece que no te han demostrado lo suficiente para estar una vez más Teniendo a aquí, Ramón Juárez, teniendo a Ramón Juárez. que en Monterrey Yo ha dado soy, grandes actuaciones, incluso en finales. te lo juro, el máximo, el que está dentro del tren de Ramón Juárez y aún así nadie lo voltea a ver, no sé por qué, pero es ñerísimo y me encanta. Y me hace falta un central así, o sea, es que no tenemos, o sea, nadie en el centro, en la defensa, es suficientemente importante o genera una situación de intimidar al rival, ¿no? Y por el otro lado, en la delantera, nadie levanta la mano, ¿no? Se esperaba que Pantera hiciera algo. Es el peor fichaje que le he visto en los últimos 2, 3 años de la América porque no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y si Cendejas está mal, se nota mucho en el ataque. El mediocampo, eh, volteas a la banca y ves al chiquito y dices, no, no me generas ningún tipo de ganas de verte jugar, ¿no? Porque es, es, se arranca mucho, no tiene mucho control de su cabeza, si algo le frustra, luego se va a los golpes. Entonces, no sé, hay muchas cosas que mejorar a este equipo de la América, sin embargo, no los veo muertos. No, no, creo que justo tocaste un tema importante. Rayados tuvo las oportunidades para sentenciar la Sí, serie. Esa falla de Marcial en los últimos minutos, imperdonable para un jugador con las expectativas que llegaba. un Golden Boy, ¿no? Sí, o sea, La otra simplemente... vez le estaba contando eso y me dice, ¿sí es Sí, cierto? sí, sí. ¿Fue Golden Boy? Y yo creo que si Rayados termina siendo eliminado de esta serie, va a pasar mucho por no dar ese golpe final en Sí, la ida, ¿no? Que a ver, con un 3-0, conociendo al América, en una de esas la terminaba remontando, pero un 2-0, entendiendo que con el empate global avanza por posición en la tabla, pues no se antoja tan descabellado, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta históricamente las actuaciones que los equipos regios dan en la Ciudad de México. sí. Entonces, va a ser un partido que lo mismo, si Monterrey recibe un gol tempranero, se va a poner la serie muy, muy brava Sí, y en una de esas, pues termina avanzando el América pero no se bien, preocupen, jugando o bien. sea, no hay nadie que anote goles en ese equipo. No hay nadie, absolutamente nadie. No confío en la Pantera, mucho menos en Rodrigo Aguirre, que para mí está completamente borrado de este equipo y tiene que irse terminando el torneo. No sé, hay muchas dudas y para mí si pasan, en la siguiente ronda muy seguramente sean Sí, eliminados, ¿no? así es. Y por el otro lado también hay que mencionar a tus Chivas. A mis Chivas, que ayer en el único partido de jueves para cerrar los partidos de ida de cuartos de final de este
Apertura 2025. Empatan en casa, en contra de Cruz Azul, en un partido, en un 0-0, yo creo que de esos engañosos, porque hubo oportunidades Sí. para ambos equipos. Chivas mucho mejor el primer tiempo y Cruz Azul le pasa por encima en el segundo. Yo creo que es un partido Un duelo para cada quien, digamos, y un como golpe se para cada esperaba, quien un duelo ríspido, sí. parejo, con pocas oportunidades. Yo sí lo esperaba así, porque incluso en la temporada regular, pues Chivas, aún teniendo un equipo muy parchado en ese momento por lesiones y suspensiones y demás, pues le hizo partido y iba a ser muy diferente a lo que vimos, pero sí creo que Chivas deja escapar una gran oportunidad, porque yo estaba de acuerdo con lo que se hablaba en la semana. Si Chivas aspiraba a avanzar en esta llave, iba a pasar mucho por lo que hiciera en el partido de ida. Y tuvo las oportunidades al Esa de primer. la hormiga, La hormiga que termina Dios. sacando Gudiño. Yo lo vi y dije, eh, qué espectacular. También al arranque del partido, una que se pierde Cotorro González en un Claro, tiro libre. claro, claro. Al minuto 90, Miguel Gómez se pierde un cabezazo prácticamente al borde del área chica. Del otro lado, Cruz Azul también, sobre todo en el segundo tiempo, tuvo Tuvo varias, aproximaciones sí. para poderse ir al frente. Sobre todo al último, un cabezazo de Jeremy Márquez que le cae a las manos al tal Arrangel. Entonces sí fue un partido en donde cualquiera pudo llevarse la ventaja, en donde pues termina siendo un 0-0, digamos, a favor de Cruz Azul, Sí. porque ahora, si bien la capital no le viene mal a las Chivas, pues es un partido en donde tienen que jugar a la perfección y tienen que ganar, Sí, no tienen de sí, otra. sí, con un empate pasaría a Cruz Azul sin ningún Sí, y problema. también pues, hay que observar qué pasa con el tema de las lesiones de Cotorro González, que termina incluso saliendo en el Sí. carrito. Había mucho cuestionamiento también cuando saca la hormiga. En conferencia de prensa confirma Milito que fue por un tema de lesión y que Para guardarlo para la exacto, vuelta, ¿no? para Tal no vez. terminar de tronarlo. Y creo que ahí se marcó también mucho pues, la ineficacia del Guadalajara en el segundo tiempo, porque entró Sandoval a una pelea de perros completamente en Sí. contra de Piovi y de Dita en la central, que le estaba costando a González y por supuesto le iba a costar lo mismo a Sandoval. Y ahí Cruz Azul pues se despreocupó, yo creo, por parte del ataque. Y curiosamente entra Javier Hernández y mejora Chivas en los últimos minutos, Sí. teniendo incluso esa última aproximación que pudo ser la ventaja, pero que nos termina dando un 0-0 con ligera ventaja, por supuesto, para Cruz Azul. Y que al final parte del protagonismo de las Chivas fue también el borlote que hicieron en el estadio con las, Sí, no, qué con cosa. las, Qué ¿cómo cosa se lo llama? que... Esta de cartón, ¿no? Sí, 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 Fueron, unas si no lo cabezas vieron, de unas cartón. cabezas de cartón muy otaku-like Sí, para sí, mi sí. queridísimo Hormigol, que creo que se ha llamado, o se ha llenado de mucho amor en esa afición. Entonces, por esa parte hay que aplaudirlo, sin Sí, duda, y simplemente ¿no? para cerrar, antes de irnos a la pausa, Toluca en un partido que parecía que lo iba a empezar sufriendo en Juárez, Sí. se va abajo en el marcador, sin Alexis Vega termina Lo remontando el resuelve muy bien. partido y yo creo que prácticamente tiene pie y medio en las semifinales, ¿no? Veremos al Toluca seguramente en la Así próxima es. ronda. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de fútbol y otros deportes que están muy interesantes. Regresamos. Regresamos para seguir hablando del deporte, pero antes tenemos que darles Sí, un mensajito. sí, una mención nuevamente y agradeciendo a todos nuestros amigos de Electra Motors Minerva. Y los invitamos a que vayan por la moto de sus sueños, una Honda 250R a tan solo 69,900 con crédito en Electra Motors Minerva en Avenida Vallarta 3160. Ahí está, perfecto. Y pues este casquito precioso. Sí, ya algo característico, ya todas las semanas aquí con nosotros acompañándonos, así que pues vayan, dense la vuelta a todos los aficionados a las motos y a los que no, también para que vean la posibilidad de llevarse Sí. su Honda 250R. Todo suma perfectamente. Pues muchísimas gracias otra vez. Vamos ahora sí a seguir hablando del deporte porque hubo Champions. Sí. Yo lloré. Sí, Todos lloramos. continuando con tu semana triste. Semana, pero asquerosa, la verdad, no te voy a mentir. Diría palabras más feas, pero no lo voy a hacer porque estamos en la mesa. Pues el Barcelona que pierde 3-0, asqueroso, Y feo. horrible. Araujo no debe pisar una vez más. No, ni siquiera el campo del Barcelona, no debe pisar un campo de fútbol, jamás en su vida.
¿Por qué? Pero el barcelonismo lleva con ese mensaje desde la semifinal Pero qué asco. y no se terminó yendo. O sea, yo creo que si no Es que nadie lo quiere. ese es el tema, Es que nadie lo exactamente. quiere. Yo creo que los únicos equipos a los cuales hoy se iría a Araujo es el América. Ujú. Que se Sí, venga para acá. O sea, realmente ya no tiene nada que hacer. Se notó mucho su poca, ¿cómo puedo decirle? Su poca intención de saber dónde está parado. O sea, ¿a qué me refiero? Vas, te haces amonestar por reclamar. sí. Ok, pues a sabiendas de eso, no haces una entrada como la de la segunda amarilla. Ya estás amonestado desde el minuto 15. Y la segunda entrada fue a medio del campo, sin ningún tipo de peligro naciente en una jugada que pues tal vez podía llegar a algo, o tal vez no. Y eso termina condicionando todo el partido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, El tema yo creo que con Araujo y el Barcelona, sobre todo en los escenarios importantes, es que siempre los termina dejando abajo. Eh, por supuesto, la memoria más reciente es en ese partido de semifinal de vuelta contra el Inter la sí, temporada pasada, con el Barcelona pues, prácticamente al borde de una final de Champions. Termina pasando lo que pasando. Y no solo eso, o sea, también en tema expulsiones, no es la primera vez que lo vemos en tema de jugadas muy puntuales, en sí. donde yo creo que termina incluso desentonando con lo que es el Barcelona. Sobre todo eso, esa pérdida de conciencia de ver, es un Barcelona que de visita, sacarle puntos a un equipo del Chelsea, campeón del mundo de clubes, con el cierre ya de esta temporada, digamos, regular de la Champions, pues era muy importante este partido para el Sí. Barcelona. Si bien le quedan, digamos, partidos asequibles en el calendario y en casa incluso, pues esta visita era, cuando se presentó el calendario, era la marcada como una de las vitales para las aspiraciones de este Y equipo. sobre todo la que iba a marcar, qué es lo que podemos esperar de este Barcelona para la Champions, porque el año pasado nadie tenía expectativas, ¿no? En este año las expectativas eran mucho mayores por lo que habían demostrado el año pasado y no las están cumpliendo. A ver, le queda, ya habíamos dicho, ¿no? Slavia Praga, cierra contra el Copenhague y tiene por ahí algún otro partido que digamos es asequible para el Barcelona, pero sí se ha notado mucho la diferencia, el tema de lesiones, ¿no? El tema regresa Rafinha y creo que es el único tiro a puerta que tiene el Barcelona en la segunda mitad en los 10 minutos que jugó, ¿no? Eh, lo de Cucurella fue espectacular, quitándole por completo cualquier oportunidad a, a Lamine de hacer algo y al final se demostró lo dependientes que son. Yo no quiero decir dependencia a Lamine, hay dependencia a Pedri. Y a ver, con un jugador de ese calibre es muy difícil no tener dependencia a él. Regresa ahora contra el Alavés, parece ser que va a jugar algunos minutos. Entonces, pues veremos si para al menos el cierre de esa temporada regular de la Champions puede funcionar. Otro equipo el que no le ha ido tan bien, y ya quiero dejar de hablar del Barcelona porque me va a agüitar, es a Liverpool. En general, Arne Slot se ha visto en una encrucijada grande en este segundo año después del torneo pasado que fueron campeones con muchísima facilidad en liga. Y ahora se les está complicando todo. La Premier, la Champions, Premier también que se encuentra con un Arsenal que está muy bien Sí, y que al menos en así es. Premier parece ser que este va a ser el año y ojalá Johnny hoy nos esté escuchando y esté rezando para que eso pase, porque sabemos que es fan del Arsenal. Entonces, yo no sé qué le haya pasado a Liverpool. No, y aparte con cuestiones que uno voltea a verlas y no se da explicación. El penal que hace Van Dijk Sí, es una es cosa. esa cosa asquerosa completamente. O sea, sí, sí, sí. Y es un equipo que sobre todo sorprende porque, a ver, no hay que irnos tan atrás. En el arranque de la temporada, con los refuerzos que llegaron, con el tema de Beers, con el tema de Isaac, uno decía, este equipo Es un mejor equipo que el del año pasado. es una mejor plantilla. Y uno no se explica. Fue uno de los mercados más caros de la historia. Sí, y uno no se explica Por. con esos fichajes y viniendo de la manera en que habían jugado la temporada pasada, que se estén dando este tipo de resultados. A ver, 4-1 Contra el PSV. de local, de local aparte. No lo había pensado, es de local, es cierto. Entonces, Wow. sí, o sea, son muchas cuestiones que, a ver, hoy lo tienen posicionado en el lugar número, aquí lo tenía, en el lugar de la Champions.
no me salió. Bueno, Es que la Premier en 12. Sí, Premier pues pierden contra el City 3-0, O sea, contra oye, el Nottingham hoy es Forest. un equipo de media tabla en Premier. Sí, o sea, ganaron contra el Aston Villa, luego pues realmente contra el City pierden, luego otra vez contra el Nottingham y otra vez contra el PSG. En esos 3 partidos han recibido casi 10 goles. Sí, o sea, la única, digamos, estabilidad que tienen es que son 2 en Premier y 3 en Champions. Sí. Es lo único que ha estado estable, pero sí, o sea, uno no se termina de dar explicación de lo que está pasando dentro de Liverpool y sobre todo con la calidad de jugadores que tienen. Veamos cómo cierra en esta parte su participación en la temporada regular de la Champions, pero pues las cosas no pintan bien, no pintan bien para este equipo de... No pintan con una plantilla mucho más cara. Y por el otro lado, de lo que hablabas, y de quien tenemos que hablar también de otro equipo inglés, del Arsenal, y la temporada que está teniendo tanto en Premier como en Champions. Poderosísimo Arsenal. Le ganan al Bayern de Múnich de manera contundente y se mantienen como líderes ya con 3 puntos de diferencia sobre el Paris Saint-Germain. Y con una seguidilla de partidos que está complicada. Ganan al Tottenham el domingo 4-1 de manera pues también contundente. Luego van en su casa, sí, pero juegan contra el Bayern y terminan ganando. Y les tocará ir de visita este domingo en contra del Chelsea, que es ahora mismo el segundo, ¿no? Que les está pisando los talones en Premier League. A ver, hay 6 puntos de diferencia, porque el Arsenal tiene 29, Chelsea 23, con si el partido lo termina ganando el Chelsea, lo cerraría bastante para esta mitad de temporada. Pero el Arsenal ahora mismo se encamina a funcionar, ¿no? Con 24 goles a favor en esta Premier League al menos, solamente 6 goles en contra, creo que es lo que ha definido mucho. Le meten un gol cada 2 partidos en promedio. O sea, es un equipo muy sólido, es un equipo con pegada, es un equipo con variantes, es un equipo que encuentra siempre las maneras de jugar bien, de ser contundente, de ser sólido atrás. Y ojo con ese partido del fin de semana, porque 9 puntos prácticamente en la mitad de temporada de la Premier League puede ser muy, muy importante y estará seguramente directo en la clasificación en los octavos de final de Champions. Entonces es un equipo que hay que tener presente, hay que seguirlo viendo en esa temporada porque está para cosas grandes. Y a ver si aguanta. Exacto, ese es el tema. A ver si aguanta, sobre todo el ímpetu, porque, a ver, llevan partidos de muchos goles. Sí. Llevan partidos de mucho dinamismo. Quien ha visto jugar a este Arsenal se da cuenta. Corren todo el tiempo, no se cansan en ningún momento, son muy técnicos. También han salido algunas cosas buenas, por ejemplo Max Bowman, creo que me parece uno de esos jugadores que hay que voltear a ver por ser joven, por ser interesante, por lo que puede generar, ¿no? Para el Arsenal. Sí, entonces, lo que tienen que vencer es su propia historia. Claro, de estas segundas mitades de temporada donde todo se cae, donde estos inicios no nos sorprenden del Arsenal, pero el tema es ver si lo logran mantener en el tiempo y si logran concretar esta gran temporada que tienen hasta el momento. Y a ver, Champions, para ti, ¿crees que el Arsenal sí la pueda ganar? Yo veo más posible la Premier League, porque al final son equipos que conoce, ya ha ganado partidos clave para encaminarse a ganar la Premier League. Siento que Champions le falta un poco de experiencia. Sí, y es complicado también por el formato en donde pues una llave de 2 partidos, un mal partido te sentencia prácticamente. Entonces yo creo que es más sostenible en el tiempo poder ser campeón de Premier, sobre todo con este tipo de diferencias en donde te dan más margen de maniobra. Pero si veamos qué termina pasando y brincando al otro lado del charco en nuestro bonito fútbol sudamericano. Este fin de semana tenemos la final de la Copa Libertadores. Sí, señor. Una reedición de una final que tuvimos ya hace algunos años, me parece 2022, en donde nuevamente el Flamengo se enfrenta a Palmeiras en uno de los partidos más importantes, me atrevería a decir, en la historia de los clubes brasileños. Sí, realmente, al final es una Copa Libertadores, es una final, llevamos ya mucho tiempo viendo al menos algún brasileño en una final de Copa Libertadores, es impresionante lo que tiene el brasileirao y el fútbol en esa parte del mundo y sobre todo en Libertadores, que en este caso quien gane de los dos sería el equipo brasileño con más Libertadores, ¿no? Sí, entonces, actualmente ambos se encuentran con 3, sería ponerse con la cuarta.
el único Y equipo que lo separarse. conseguiría. Y el tema de Palmeiras en los últimos años que se ha vuelto pues una dinastía prácticamente en la Claro. Copa Libertadores. 2021, estoy revisando el dato de esa final que tuvieron, lo gana Palmeiras en el tiempo extra. Bah, Todavía con Daverson jugando en Palmeiras, con ese gol que sentencia el partido, con un Gabigol claro, que Gabigol, anota es en ese cierto. partido también, que no me trae tan buenos recuerdos porque como aficionado de River me echó a perder esa fiesta en el 2019, pero que va a ser una gran final. Y sí, lo decíamos, yo creo que uno de los partidos más importantes, tengo aquí un listado de algunos que podríamos poner a la par. Final de Palmeiras contra Santos de la Libertadores en el Claro. 2020, semifinal de Santos Gremio en el 2007, por ahí, Atlético Mineiro contra Sao Paulo en los octavos del 2013, también de la Libertadores, y pues muchos enfrentamientos, últimamente como lo decías, también varias finales entre brasileños, tuvimos hace poco el Atlético Mineiro contra Claro, Santos, claro. entonces, perdón, el Botafogo contra Santos fue, entonces... Sí, una final que va a ser emocionante. Normalmente son trabadas estas finales porque nadie quiere regalar nada, Sí. pero yo creo que va a ser un gran partido y pues algo más de las cosas que ver este fin de semana. Sí, va a estar interesante Palmeiras que ha hecho, bueno, hizo un buen Mundial de Clubes, ha trabajado muy bien su capacidad de fútbol en general y obviamente el ganador de estos partidos se enfrentaría al Cruz Azul el 10 de diciembre, Sí, ¿no? sí, en esta Copa Intercontinental un Flamengo que llega con yo creo que un camino más complicado a la final. Se enfrentan en octavos al Inter de Porto Alegre. Posteriormente en los cuartos vencen a Estudiantes de La Plata. Ujú. En semifinales dejan en el camino a Racing, que venía muy bien esta temporada. Y por supuesto ahora la final. Palmeiras por su parte llega después de una semifinal en donde después de ir perdiendo 3-0 la ida en contra de la Liga de Quito, le dan la vuelta Claro. 4-0, Claro, pero que ese partido en donde la altura fue sí, clave les fue, y en cuanto llegaron a un espacio neutral se dieron cuenta de que sí, había... sí. Y por otra parte, bueno, su camino enfrentan a Universitario de Perú, le ganan con pues, bastante soltura. En cuartos de final dejan a River Plate y pues en esta semifinal a la Liga de Quito con esa remontada. Entonces, ambos con caminos interesantes. Yo creo que un camino más complicado el de Flamengo. Veamos quién se termina imponiendo, pero yo creo que presupuesto una gran final. ¿Con quién te quedas para esta final? Ay Dios, yo creo que Palmeiras va a mantener este buen trabajo y sobre todo estos años en los que se ha mantenido en un fútbol muy constante. Entonces, para mí Palmeiras se va a terminar ganando este partido. No creo que en tiempo regular, yo creo que va a terminar siendo tal vez en un tiempo extra con algún gol al finalizar o tal vez incluso me gustaría ver penales simplemente Sí, porque siempre es bonito sí, ver penales en sí, una claro, final, ¿no? me ganaste, creo que lo que iba a decir, ya hace pues, algún tiempo que no tenemos una final de Sí. Libertadores en penales, entonces yo me quedo también con Palmeiras, creo que van a tener la oportunidad de solidificar todavía más esta dinastía que han logrado a lo largo de estos años en la Copa Libertadores y van a ser el primer equipo brasileño con 4 Copas Libertadores en sus Nos vitrinas. quedamos con Palmeiras, ahí nos pueden poner con quién se quedan y pues si alguna otra situación pueda darse. Antes de irnos a la pausa que todavía no tenemos tiempo, vámonos a la NFL, ¿te parece? De una vez podemos empezar con ese tema. Veremos qué terminará pasando con estos dos finales, con estos partidos y sobre todo qué puede hacer el Barcelona para pasar. Vámonos ahora sí a cambiar de deporte, vámonos al ovoide, a la NFL, porque el día de ayer hubo Thanksgiving, Sí. que aquí pues no significa mucho, todos chambeamos, pero allá en Estados Unidos pues es día de ver americano todo el día y pasarla padrísimo, porque hubo partido de 12 p.m. donde jugaron los Detroit Lions contra los Chiefs en casa de los Lions y fue un partido que se pronosticaba diferente a lo que termina pasando, aunque ya viéndolo un poco más claro, creo que hubo dos cosas muy claves para este partido. Para mí la primera y la más importante, la línea ofensiva está muy parchada, tiene muchas lesiones y pones a eso y lo juntas con un Micah Parsons del otro lado que es el jugador con más presiones en toda la liga y va a estar complicado, ¿no? Sí, sí, y yo sumaría a esos puntos medulares la actuación de Jordan Love. O Sí, sea, lo de ayer de Jordan Love fue mayúsculo. O sea, sí, creo sí, que sí, sí.
me atrevería a decir ha sido una de las mejores actuaciones en su historial, incluso Sí, en sí, Green su Bay, carrera. porque no se achicó ante el escenario, con estos acercamientos en el marcador constantes de Detroit y teniendo la responsabilidad de poner otra vez con esa ventaja de 10 en varios momentos a Green Bay, lo hizo muy bien, con una precisión de pases importante, es uno de los quarterbacks que menos intercepciones tiene en toda la liga. Ha Que era encontrado donde más se le donde complicaba. más ha encontrado sociedades muy buenas con Watson. Ayer también Lo de Don Dontavian Tavion Wicks Wicks. tiene un partidazo, Don Tavion entonces Wicks fue espectacular ayer. complementado con ese backfield de Josh Jacobs, entonces fue un gran partido que seguiremos comentando después de la pausa, Perfecto, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de NFL. Regresamos para seguir hablando de NFL, pero antes tenemos una mención de Savage Strength Lab, porque durante noviembre y diciembre te regalan la inscripción y un 15% de descuento pagando anualidad para que los busquen a Savage Strength Lab, que de hecho por ahí en los comerciales ya los vi por ahí también anunciados. Búscalos en su Instagram para que puedan también ir y siempre es bonito iniciar ¿cómo se llama? Un lugar de metas Sí, sí, sí. Y en aparte, el gimnasio. muy bonitas las instalaciones, se ven Sí, en esos videos, entonces pues dense la vuelta y aprovechen esta gran promoción. es una promoción bastante buena para la anualidad. Entonces aprovechenla. Y ahora sí regresamos a hablar de NFL porque estamos hablando de los Lions. Ujú. Los Lions que tienen una línea ofensiva parchada que les costó mucho contra ese equipo de Green Bay también por la gran actuación de Jordan Love. Con este partido los Green Bay Packers ganan los dos partidos en contra de Detroit, que creo que es una de las cosas principales que tiene que hacer si quiere ganar esta división, que está peleadísima hoy Sí. con un tema de Detroit con Bears, por alguna razón que están jugando espectacular, y pues Vikings que pues no les está yendo tan bien este año. Entonces, mi problema con este equipo de los Lions es que tienen las armas en ofensiva, pero para mí creo, y sobre todo con el estilo de juego que tiene hoy Dan Campbell, necesita una línea ofensiva decente, tanto así que sacaron del retiro a Frank Ragnow. Le llamaron, le dijeron, güey, tengo todavía 2 años de tu contrato aquí, así que vente, apóyame. Sí, sí. Un jugador que creo que estuvo 13 temporadas con este equipo de los Lions, 5 de esas temporadas fue Pro Bowler. Entonces no es un mal jugador, no es un jugador que simplemente se trajeron para llenar un espacio, sino que va seguramente a aportar a esta línea ofensiva. Entonces me parece que si quiere hacer algo el equipo de Lions para postemporada, o si quiere incluso pasar a postemporada, necesita ganar en trincheras, que creo que una vez que poco a poco empiecen a regresar los jugadores de su línea ofensiva, al menos a jugar de una manera decente y con la incorporación de Frank Ragnow, este cierre de temporada va a ser mucho mejor para este equipo de los Lions. Y también tener en cuenta, se lesiona a Amon-Ra St. Brown. Al parecer no es una lesión tan fuerte, pero yo sí creo que el partido hubiera estado mucho más cerrado si hubieran tenido Sí. al Sun God ahí con ellos. Sí, porque se marca mucho la diferencia a partir de esa lesión. Es cierto que luego, pues Lions estuvo en este ida y vuelta tratando de Sí. meterse en el partido, pero sí, al final de cuentas, yo me quedo con el tema de Jordan Love porque nunca dio una oportunidad de Sí, verdaderamente ese regreso. Y sí se marca mucho más el tema por la lesión de Amon-Ra, que parece ser que puede estar fuera pues 1 o 2 semanas, cuando desde que mucho. semana a semana. Que digo, hoy pesa más justo por esa necesidad de Detroit de pues empezar a ligar victorias para poder enfilarse a los playoffs, porque hoy incluso su propia división está muy compleja con el Sí. tema de Green Bay y por cómo está jugando también Chicago, entonces no va a ser un cierre fácil y yo creo que también hay que ver mucho el tema de Jared Goff porque se empieza incluso a dudar de si este proyecto de Lions está bien encaminado con Goff en los Uy, controles. complicada la situación porque, a ver, Jahmyr Gibbs, Montgomery en el backfield no está nada mal. La verdad, yo no me quejaría en ningún momento. Jameson Williams, para mí, si ese pase que termina soltando en una cuarta oportunidad muy importante para ese equipo de Lions se lo hubieran dado a Amon-Ra St. Brown, ese partido hubiera sido diferente. Son cosas muy clave, muy, muy específicas que creo que Jameson Williams todavía no tiene la capacidad de levantar la mano para ser titular en este equipo. Sigue siendo muy explosivo, sigue siendo muy rápido, pero le cuesta en esas jugadas de importancia.
Por el otro lado, Green Bay lo hizo muy bien, ya hablamos un poco de Dontayvion Wicks, obviamente de Jordan Love, la defensa espectacular con Rashan Gary y con Micah Parsons, entonces veremos qué termina pasando para esta división que es creo ahora mismo la más peleada de la NFL, porque también es una de las que tiene mejor nivel, ¿no? Porque, Ujú. a ver, hay divisiones que están peleadas porque todos son mid, por ejemplo, la de los Steelers, pero hay divisiones en las cuales es mucho más interesante porque todos están jugando a un excelente nivel. Hablamos un poco de los Chiefs la vez pasada, pero el día de ayer pierden contra Cowboys una vez más. Me parece una buena actuación de Patrick Mahomes, pero la Sí, sí, sí. defensiva de Chiefs está asquerosa, sobre todo la defensiva por pase. Está jugando muy mal, muchas equivocaciones, muchos castigos. George Pickens jugó a lo Julio Jones el día de ayer. CeeDee Lamb siempre estuvo separado de su hombre a hombre. Pickens tiene un gran partido también. O Entonces, sea, sí, se combina, yo creo que una defensiva muy mermada, con sí. muchas falencias, con muchas cosas que le duelen, contra una gran ofensiva, porque si bien Dallas pues tiene un récord pues mediano, no ha sido la temporada que esperaban, sobre todo por ese arranque de temporada en donde defensivamente estaban tristísimos, Ujú. pero que la ofensiva había respondido, se combinan este par de situaciones, ¿no? Una ofensiva muy explosiva, que sabe mover el balón, que sabe manejar los tiempos del partido, contra una defensiva que es lo que hoy tiene a este equipo de Kansas con este récord, ¿no? Y Sí. que se mantiene esta tónica de toda la temporada en donde arrancaron con un récord negativo, se pusieron parejos, parece que pueden pues repuntar con actuaciones destacadas como la semana pasada en contra de Indianápolis, que vienen de atrás y ganan Sí. en último cuarto, y de repente topas con la posibilidad de pues ya tener de un par de partidos sobre 500 y terminas entregándolo de una forma, y yo estoy contigo, yo no pondría, por supuesto, la responsabilidad en la ofensiva y mucho menos en Patrick Mahomes Sí, con el no, partido lo hizo muy bien. que termina teniendo, pero sí es una defensiva que Es que él solo no puede. difícilmente le va a dar posibilidades, ya no solo de hacer una carrera larga en playoff, de llegar a los playoffs, Sí. porque hoy con 6-6 me parece 6-6 después de ayer. el récord, con el calendario restante que le viene Texans, con Complicado. una defensiva Otra vez contra también, Broncos. otra vez contra Broncos, un par de partidos, digamos, asequibles en contra de Tennessee y en contra de Raiders, pero que sí, no va a ser sencillo lo que le resta a Kansas City en esas aspiraciones, sobre todo de meterse a playoff. Sí, Kansas, que se enfrentó a una defensiva muy mermada del equipo de los Cowboys y por eso creo que no le creemos, porque los Cowboys en ofensiva están espectaculares, pero en defensiva siguen cometiendo muchos errores, pero estuvieron mejor de lo Sí. que se esperaba para este Sí, y partido. un equipo de Dallas que en 4 días le ha ganado a los dos últimos campeones del Super Bowl. Tienes toda la razón. Poca Para broma. empezar, para empezar con eso, podríamos hacerlo porque sí, la ofensiva de los Cowboys está para creerles. ¿O no? Veremos qué termina Ofensivamente pasando. sí, pero no termina de ser, creo que un equipo bien complementado, porque la defensiva, pues ayer se comen 28 Sí, 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 puntos, sí. o sea, no, yo creo que los partidos de Dallas, si van a meterse por ahí en una Es posibilidad de porque anotan ponerse a más que lo playoff, que la anotan. Sí. porque van a ser partidos de muchos puntos y porque la ofensiva termina pues imponiéndose. Lo que llegó a ser Lions hace unos 2 años, ¿no? Yo creo que Exactamente. ese va a ser el tema Cowboys en estos partidos. Y para cerrar ya tema NFL rápidamente, ayer se juega un partido más. El jueves por la noche fue nada más y nada menos que Ravens contra Cincinnati, el regreso de Joe Burrow, que jugó, pues, Bien, bien. más o menos. Sí, Más o menos. o sea, hizo lo necesario. Por supuesto, el que está más agradecido La, con el la línea regreso ofensiva de... es asquerosa. Sí, sí, Sigue sí, sí. siendo muy preocupante. Y me da mucho miedo que a Joe Burrow le vuelvan a lesionar y ahora sí veríamos seguramente su último snap como jugador. Del otro lado, Lamar Jackson jugando asqueroso, Sí. demostrando que no sé qué le pasó a ese Lamar Jackson 2 veces MVP, porque esta temporada con lesiones y con todo le ha costado mucho. Y la defensa de Ravens, que en contra del pase también es muy deficiente, ¿no? No, y este equipo de Ravens encontrando nuevas maneras de dispararse en el pie Sí, solo, ¿no? Las intercepciones de Lamar, sí, ese touchback exacto. de Likely, Eso de Likely inexplicablemente. fue... No, eh, sí, o sea, creo cosas que todos que gritamos en ese momento. Fue como de, ¿qué está sí, sí, pasando? sí. Ya con imágenes de un Harbaugh frustrado con la Sí. temporada de Baltimore,
después de esa intercepción de Lamar, o una de las que tuvo, diciendo pues que era muy mala esa intercepción, o sea, la Sí, toma de completamente innecesaria. decisiones, Completamente innecesaria. la toma de decisiones no está siendo buena. Sufrieron incluso la semana pasada por un pasaje del partido para ganarle a los Jets en casa. Sí. Entonces este equipo de Baltimore, a ver, con el regreso de Lamar, Va a naturalmente mejorar. mejoraron, pero no sé si aceleraron ese proceso de su recuperación, porque si no termina de ser ese Lamar, pues, Nos hicieron el importante. paro. Nos hicieron el Y paro los de además la Cincinnati. defensiva, a comparación a otros años, pues sí es una defensiva de menor calidad, también hay que decirlo. Entonces, no sé, es una división que está abierta, pero justo por como lo decías, porque nadie Porque termina también... de ponerse como en ese lugar de yo soy el que va a tomar la Sí, división y no. nadie me la va a quitar. Está complicado. Todo se va a definir en divisionales como siempre con esta división y con algunos partidos importantes fuera de la división. Con esto podemos cerrar ahora sí el tema NFL. Gracias a los Cincinnati Bengals por darnos un poquito más de chance Así en esta es. división porque los Steelers, vaya que la necesitan. Qué asco, por favor. Vamos sí, ahora al deporte motor porque la Fórmula 1 hay Gran Premio de Las Vegas ya para cerrar también el programa porque tenemos solamente unos minutitos. ¿Qué hace falta? ¿Qué está pasando? Sí, ¿Por qué hay sí. drama para cerrar la Sí, gran temporada? premio de Qatar con carrera sprint, eso hay De que Qatar. tenerlo presente, entonces se van a repartir más puntos. Con la descalificación de los McLaren en el Gran Premio de Las Vegas, hay 26 puntos de diferencia entre Lando Norris y sus dos más cercanos Cierto. perseguidores, que es su compañero Piastri, y pues el tema de Max Verstappen, que se empezaron a levantar estas opciones de decir, híjole, en una de esas lo termina ganando, pero la realidad es que es complicado todavía que la Sí. combinación de resultados se dé para que Max Tiene que Verstappen pasar un pueda... milagro. Sí, simplemente si este fin de semana, con el tema de la combinación de la carrera sprint y con el Gran Premio, encuentra una diferencia, creo que de dos... Si se mantiene esta diferencia Ujú. de 26 puntos, se acabó el tema. O sea, Sí. y necesitan pasar muchas cosas, que Norris quede por ahí en un tercer puesto, o incluso fuera de podio. Por supuesto que Verstappen termine ganando los dos grandes premios que restan. Entonces, es complicado. Está, Todo puede pasar. está Pero difícil, sí, este fin de semana vamos a tener, yo me atrevería a decir ya, la resolución del campeonato, seguramente. porque no veo a este equipo de McLaren perdiendo esta ventaja que tienen. Sí. Y veamos qué puede terminar. Yo creo que la pelea más interesante va a ser por el segundo puesto entre Piastri y Verstappen en una disputa que será interesante. También, yo creo que también será interesante ver la decisión que toman como equipo, Ujú. porque al final de cuentas Piastri también tiene posibilidad de ser campeón de Claro. pilotos. Entonces, yo Sí, creo a que ver. sí es un gran premio que hay que voltear a ver este fin de semana porque pueden pasar muchas cosas, va a haber mucha estrategia, va a haber muchos momentos pues que pueden determinar ya el campeón de este año y pues algo que tenemos que ver. Y por el otro lado tenemos noticias en el equipo de Aston Martin porque Ujú. se anuncia a Adrian Newey como Adrian nuevo Newey. jefe de equipos, que hay que dar un poquito de contexto de la situación, de por qué es importante esta llegada. Adrian Newey es básicamente el diseñador más importante de monoplazas en la historia de la Fórmula 1. Ha estado en múltiples equipos diseñando sus monoplazas para hacerlos campeones. Recientemente en Red Bull, ¿no? Que fue Recientemente lo en Red más. Bull, pero su historial va mucho más atrás. Hizo campeón a Williams, hizo campeón a McLaren, y en Red Bull pues ya tenía una trayectoria de casi 20 años, en donde hace 4 veces campeón a Vettel, y en donde pues este nombre que conocemos hoy de Verstappen en gran parte pasa por el diseño de su monoplaza Claro. y por el nombre de Adrian Newey, que termina saliendo el año pasado de Red Bull. Lo recluta Aston Martin con la condición de, por supuesto, darle un pues Un puesto. sueldazo y de hacerlo accionista del equipo. ¿Mm? Lo integran al departamento de aerodinámica. Él es ingeniero aerodinámico, entonces tiene una experiencia brutal. Claro. Y ahora va a tomar las riendas de Aston Martin como jefe de equipo y seguramente va a tener la responsabilidad del diseño de este monoplaza, apelando a esa historia de múltiples campeones a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Pues veremos qué termina pasando con Aston Martin. Pues tenemos que terminar este programa. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos la próxima semana con mucha más información y también esperemos que ya esté Johnny por aquí para deleitarnos con su presencia. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue Rocket Sports.